Ya estamos en comunicación con la senadora Desirée Massi. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Menchi, Oscar, Euclides, Juan. ¿Cómo Aquí están? estamos. Queremos entender, pero a ver, es muy difícil pedir. No te estamos pidiendo, senadora, además, que no defiendas una posición, sino lo más didácticamente posible explicarle a la gente qué entienden ustedes que ha pasado el día de hoy con respecto particularmente al reglamento interno de la Cámara de Senadores. ¿Qué pasó con la resolución que hoy dio la Corte en el sentido de rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad? Para ustedes, en particular, ¿está vigente un reglamento de aquella reunión de quienes impulsaban la reelección pro enmienda? Espera un poco. Para nosotros el reglamento no se cambió en esa sesión que todos vimos en la bancada del Frente Guazú. Esa no fue una sesión del Senado. Contra eso es que nosotros presentamos una acción, 14 o 16 senadores más o menos, varias acciones en la realidad. Empezó con una acción que tiene que ver por usurpación de funciones del presidente del Senado. Ahí empieza toda esta historia, ¿verdad? Con lo de Julio Velasco. Eso fue una acción y aparte una denuncia a la Fiscalía que nunca se constituyó por eso, por cierto. Luego la segunda, que ya fue todo lo que pasó en lo que ellos quisieron hacer pasar por una reunión del Senado, y todos sabemos que eso no era una reunión, y ahí es que se cambia el reglamento. Entonces esa fue una segunda acción que nosotros hicimos, y una tercera que también tiene su origen en ese supuesto cambio del reglamento, que tiene que ver con la conformación irregular del Consejo y de la Magistratura con una mayoría que no permite el reglamento legal, te voy a decir, porque porque eso sí necesita de una mayoría calificada. Entonces, a partir de allí, ahora, ¿qué es lo que hizo la Corte en este momento? Rechazó y miente la Corte, porque dice que en la presentación nosotros no pusimos, nuestros abogados no pusieron específicamente qué artículos de la Constitución estaban violando. Pero están los artículos. Entonces la Corte, ¿qué es lo que hace con esto? Esto me cuenta Rafael y me cuentan los abogados, tanto Castaña como todos, que es una famosa artimaña de la Corte, ¿verdad? Ellos rechazan por una cuestión de forma, pero lo cierto es que en este momento, acá hay dos cosas. Queda así, como si nada, y el día de mañana, a mí me parece esto lo grave, la consecuencia que puede tener, que es que cualquiera se puede reunir con cualquier. Acordate que en ese momento ellos no tenían, creo que mayoría, se reunieron así nomás, o sea, cualquiera puede reunirse con o sin mayoría, cualquiera puede autoproclamarse presidente de un poder del Estado, que al final de cuentas no, la Corte... Creo que no fue así, porque ellos en ese momento tenían la mayoría. 25 eran. Por eso te digo, en ese momento, claro, ¿verdad? Pero con esto, pero no cumplieron ninguna de las... Claro, solamente eso era lo que tenía, la mayoría coyuntural. Claro. Por eso que queremos que ustedes también expliquen claramente cómo es el tema, porque en ese momento eran 25. Ahora, lo que estábamos discutiendo en aquel momento era por qué no esperaron a tener la posibilidad de abrir una sesión y no una reunión y actuar en consecuencia, porque así fue. ¿Y sabes por qué no podían hacer eso? Porque el reglamento real, vamos a decir, ellos no podían pasar el tema de tratar, porque se necesita una mayoría calificada para cambiar el reglamento, y eso es lo que ellos no tenían en ese momento, ¿no? Porque una mayoría calificada es 30, así es la manera de cambiar el reglamento. Entonces ellos no podían cambiar el reglamento. Aunque tuvieran 25 y sean... necesitaban 30. No, pero tenían mayoría. Pero no alcanzaban sin el cambio del reglamento para alcanzar los 30. Claro, por eso es que se pone allí escondido, porque todos nos acordamos, si nosotros estábamos en las salas de sesiones, si ellos entraban a las salas de sesiones, podían hacer todo, que nosotros igual íbamos a recurrir, porque ya estábamos hablando de la enmienda en ese momento, que no se podía hacer la reelección, pero no necesitaban hacer ese atropello tan grotesco, pero lo hicieron. Entonces, en este momento la Corte miente,
porque se puso bien claramente qué artículos se habían violado, o sea, miente. Como está diciendo acá los abogados, ¿qué pasa con esto? Al no expedirse, uno miente, reitero, dos, al no expedirse sobre el fondo de la cuestión, habilita a que cualquier aventureros, la próxima vez, quieran hacer esto mismo, porque la Corte va a congelar y va a decir cualquier cosa. Eso por una parte. Ahora, yo ya escuché en el Senado que algunas personas, y esto va a ser seguramente una pelea el jueves, ya quieren hacer extensivo esto, porque dicen que si el origen de todo es el reglamento, y si la Corte no se expide sobre el reglamento, ¿por qué razón no vamos a tratar entonces lo de Sandra Quiñones? Que están haciendo una interpretación enredada del tema. Y es que eso es lo que estamos tratando. Es que todo conduce ahí a la sesión del jueves para la confirmación o no de Sandra Quiñones. Ese es el tema importante ahora, porque la prioridad uno del oficialismo es que salga esa nominación. Senadora, ¿usted cuál es su pálpito? ¿Siente que están los votos o no? Es que en este momento depende de la... yo hablé, escuché lo que dijo el líder de bancada, vamos a decir de Añetete, o es Añetete, todavía es Añetete porque creo que todavía no está funcionando como una bancada unificada. El senador Beto Ovelar, volvió a decir públicamente, y también conversé con él a ver si es que ya tuvieron una reunión de la bancada unificada. Ellos hasta hoy a la mañana, estoy hablando antes que salga esto, que para mí no se puede interpretar extensivo, pero él me dijo que la bancada se mantenía en que primero la Corte se debería expedir sobre la acción que tiene que ver con la conformación irregular del Consejo y del jurado. Sobre eso no se pronunció hoy. Sobre eso no se pronunció, correcto. Así que no debería haber ningún cambio. No, salvo que haya un pacto, obviamente, ¿verdad? Y se explicite eso el jueves. Si no, no hay manera. Pero también tiene que ver, porque creo que los cartistas solos son 9 más o menos, 9 o 10. Ponerle ya con el senador Bóveda, bueno, Carlos Amarilla, que desde un inicio dijo lo de Blanca Zafra, Lila Miñarro. Blanca Lila, bueno, depende, pero yo creo que vamos a estar los 45, que es lo que escuché que ustedes estaban diciendo. Entonces necesitan 23. Claro. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Si están. Si están. Pero yo le quiero hacer una pregunta, dos preguntas puntuales a la senadora que maneja muy bien las entretelas del Senado. Uno, esta actitud cortesana del Poder Judicial supone que el reglamento que se violó con los 25 en esa reunión, ¿ese reglamento está vigente? Uno. Y dos, viste que la ley dice, el Consejo de la Magistratura tiene 30 días para elevar la terna al Poder Ejecutivo. Cumplió el Consejo de la Magistratura. El Ejecutivo tiene 30 días para pasar al Senado. Cumplió el Ejecutivo. El Senado precluyó su atribución el 20 de noviembre. ¿Tiene legalidad el Senado para tratar un tema cuyo plazo ya caducó? Nosotros consideramos que no, pero estamos otra vez pues en tierra de nadie en este momento. Aparte, nosotros, vamos a suponer que el jueves se rechace vamos a suponer un poco varios escenarios. Vamos a suponer que se rechace lo de la fiscal Sandra. Sí. Allí nosotros sostuvimos, creo que Euclides, no sé si vos compartiste con nosotros en aquel momento, ¿te acordás? Sí. ¿Te acuerdan, perdón? La primera terna, la que tenía que ver con el doctor Linneo Infram. Sí. Que cuando ya no hay terna, nosotros cuando eso discutimos muchísimo con el doctor Enrique Riera, donde él rellenó, completó, ¿verdad? Y puso otro nombre nomás. Sí. Cuando eso nosotros le decíamos y nosotros dijimos en la plenaria, no hay que sentar este precedente porque la ley del Consejo de la Magistratura dice claramente conformar ternas. Desde el momento que le quitas a uno ya no hay, o sea, ya no hay terna, hay que hacer una nueva. Un nuevo concurso, y no era con la historia de que pierde mucho tiempo, que esto, que aquello, no. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se estuvo jugando con esto de que nosotros, el Senado, cuando esto, por eso ahora ya no sé, vamos a suponer, se rechace lo de Sandra y el Consejo rellene nomás en 7 días y nos mande otra vez una misma terna, cuando nosotros estamos cuestionando todo el procedimiento, la integración y el procedimiento de todo, ¿verdad? De todo. Así que no vale que rellenen nomás.
Claro. Pero es llamar a un nuevo concurso para que se presenten otras personas, o de las mismas que se presentaron es armar una nueva terna. Nosotros creemos que se tiene que llamar a un nuevo concurso, porque todo es irregular allí. Y ya hablamos tantas veces de esto. No puede ser porque siempre vamos por la tercera terna, 2 de la Corte y 1 de la Fiscalía. Y siempre es monocolor. O sea que eso pues no transmite ni siquiera la pluralidad de los que se postularon. Ya no hablemos luego del nivel académico y de muchas cosas. Pero entre los que se postularon no fueron todos de la ANR, al contrario. Y tampoco puede ser que tercera terna de la Corte o de la Fiscalía siempre es alguien de la casa. O sea que si vos no sos del Poder Judicial o de la Fiscalía, directamente es un punto menos o 100 puntos menos luego. No, ahí tengo una posición un poco diferente. Yo creo que lo del color no importa con tal de que se tenga la certeza de su integridad y su idoneidad. Y que todos estemos de acuerdo con eso, doctora. Entonces... Pero vos, ¿por qué tenés la seguridad, Oscar? No sé, yo no estoy relativizando tu opinión, solamente que digo que tenemos que tener a alguien de ese partido que pueda decir, che, es confiable finalmente, o un liberal, o un, yo comparto totalmente. O sea, no creo que ese sea principalmente un motivo para desechar una candidatura. No, es que no es el principal motivo. Ahora, yo creo que hay buenos colorados entre los que se presentaron, pero también hay buenos independientes. Correcto. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo es que siempre? Porque es la tercera vez que ocurre eso. No hay pluralidad. Son todos colorados normalmente. Bueno, son todos. Bueno, pero lo cierto es que otra vez, Dios mío, estamos empezando, estamos viniendo del receso y otra vez vamos a empezar con un conflicto en lugar de ya tener resuelto, bueno, este reglamento, qué sé yo, ¿vale o no vale? Yo creo que el jueves ya va a depender, obviamente, si tienen los votos, y en este momento hay personas que hacen una interpretación extensiva de lo que dice la Corte, que al final de cuentas no dice nada, porque lo que hace es rechazar, y así que vamos a tener un conflicto probablemente el jueves, porque me consta a través de otras personas, o sea, dentro de lo que te puede constar que otra persona te diga que el presidente está presionando mucho para la designación de la fiscal Quiñones. Es su candidata. Pero aparte de eso, digo, lo que dice la doctora, entendí lo de una interpretación extensiva, es que el jueves muchos van a decir, señores, al no despedirse sobre la cuestión de fondo, la Corte, el reglamento vigente es de esa reunión, no de la sesión. O sea, yo creo que van a hacer esa interpretación. Claro, y entonces dice, por lo tanto, no necesitamos de la mayoría calificada para poder votar y elegir a la doctora Sandra Quiñones como nueva fiscal general del Estado. Y otra vez un conflicto en puerta. Es lo que me imagino que puede ocurrir, senadora, ¿o no? Yo creo que sí. Ahora, ellos en la realidad, o sea, para elegir a la fiscal, porque la Constitución tiene sus cosas, como creo que estaba diciendo Euclides al inicio, es mayoría de los presentes, nomás luego, ¿verdad? Por eso, y como se metió en el orden del día, porque si no se metía en el orden del día, allí sí íbamos a tener un conflicto, porque se necesita una mayoría calificada para que la plenaria ponga en el orden del día algo que no está, pero ya se puso, ya se facilitó ese trámite, luego de hecho. Otra vez estamos en la cuestión de hecho, no es que así es. Todo viene de hecho, concatenado. Hace rato que vivimos así. Pues todas las cosas se dan de hecho. Imagínate, para una persona como decir de una experiencia fenomenal, de repente te dice, estamos otra vez en tierra de nadie, el común de los mortales. Por eso, vamos a ver qué pasa. A esperar el jueves entonces, y si hay o no una interpretación extensiva. A raíz de la decisión de la Corte de rechazar in limine el tratamiento de fondo de la cuestión. Vamos a ver. Gracias, senadora. Muy amable. Una interpretación extensiva y creativa va a haber. Muchas gracias. Muy creativa.